Estereotrans es resultado de la Maestría en Comunicación y Educación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. ¿Alguna vez te has hecho la pregunta ¿quién soy yo? ¿Y alguna vez la has podido contestar? Hola a toda nuestra audiencia trans y no trans, yo soy Jorge y es un gusto darles la bienvenida a Estereotrans. En el capítulo de hoy discutiremos sobre esos conocimientos que se generan a partir de las experiencias de vida trans y sobre las oportunidades que el autorreconocimiento puede traer para, parcialmente, superar el estereotipo de mujer trans exclusivamente como trabajadora sexual. La investigadora Olga Sepúlveda denomina en un texto la naturalización espacial a la asimilación de la población trans femenina en el trabajo binario informal de prostitución, trabajo sexual o peluquería. En la misma línea, Isabel Buritica, también investigadora, analiza cómo el trabajo sexual tiene un impacto sobre la construcción de la identidad tanto individual como la colectiva de las mujeres trans. Ella destaca algo muy importante y es el impacto del discurso externo, que hace una asimilación sobre ellas, lo que se denominaría un discurso heterodesignado, y la recepción que ellas hacen sobre ese discurso. Este documento que ella presenta permite concluir que describir lo trans es complicado, en especial cuando es un discurso externo, y que aún falta autorreconocimiento de las mujeres trans sobre esas definiciones, su visión sobre qué es lo trans. De esta manera, analizar el autorreconocimiento de lo trans y el impacto en su identidad no solo es un tema de interés, sino una tarea pendiente para generar unas condiciones sociales más adecuadas para este colectivo. Definir qué es lo trans o qué significa ser trans puede resultar o demasiado sencillo o demasiado complejo, dependiendo la óptica. Para iniciar esta definición, tenemos las perspectivas de Francesca McCoy, directora jurídica de la Fundación GAT, Brigitte Baptiste, rectora de la Universidad EAN, y Gabriela Espinosa, activista independiente. Creo que hay que empezar para definir lo trans, también definir lo cis. Y son dos prefijos. El prefijo cis hace referencia a, o más bien significa, de este lado de, y el prefijo trans significa del otro lado de. En ese sentido, cisgénero sería de este lado del género y transgénero del otro lado del género, en lo cual significa también que una persona que se le asigna sexo, pues a todos se nos asigna un sexo al nacer, la persona que construye su género de acuerdo a ese sexo, o como la sociedad o la cultura le dice que debe ser su género, sería cisgénero. Y cuando esta persona decide transitar o irse al otro lado del género, sería trans o transgénero. Bueno, será como decían antes, ahora decimos personas trans. Ser trans es identificarse como una persona con identidad de género diferente a la asignada en su nacimiento. Ser trans significa vivir la masculinidad o la feminidad como una exploración identitaria, como una manera de expresarse y manifestarse de acuerdo a sus preferencias de género, no necesariamente las que las demás personas consideran las convencionales o incluso las más adecuadas. Bueno, para mí una persona, o qué es ser una persona trans, o cómo puedo definir que
digamos, a una persona trans, sencillamente que las personas trans son personas que nacen biológicamente en un cuerpo en el que durante pues su crecimiento, su vivencia, su vida, su transitar, no se sienten cómodos, cómodas o cómodes en ese cuerpo en el que nacen y deciden empezar una transición al género opuesto o, si no, no ligarse a un género específico, ¿sí? Y de ahí es que nacen las personas no binarias. Pero digamos que las personas trans son básicamente eso, personas común y corrientes que nacen en un cuerpo pues que realmente nunca se sintieron identificados, identificadas o identificadas y que deciden hacer un tránsito pues para su género opuesto. Somos personas que decidimos trascender, romper el género, romper esos cánones o esos estereotipos que de por sí son súper colonialistas y que tenemos desde la colonización y que decidimos romper y ajustarnos en el cual nos sentimos más cómodos, cómodas o cómodes. Eso es una persona trans, no es una persona rara, no es una persona diferente, que de pronto sí tenemos de pronto necesidades de salud diferentes, pero eso no nos hace unas personas con, sí, digamos que, no sé, con otra pierna, con otro brazo, no nos hace unas personas totalmente diferentes, somos igual al resto del mundo, solo nuestra diferencia es que pues no nos sentimos a gusto en el sexo o en la identidad de género en el cual nacimos y decidimos transitar pues a la que más se nos acomode a nuestro pensamiento, a nuestra identidad y al rol en la sociedad en el cual queremos jugar. Estos tres aportes nos acercan hacia una definición de qué significa ser trans y a entender ese autorreconocimiento desde estas tres voces. Sin embargo, también vale la pena verlo desde una perspectiva social y cultural. Para esto nos acompañan Dane Aro Belmont, directora ejecutiva de la Fundación GAT, y David Alonso, director de diversidad en la Secretaría Distrital de Planeación. Yo creo que hay un concepto que utilizamos mucho en la fundación, que justamente lo construimos con el tiempo en estos 14 años que llevamos como de construcción y apoyo de espacios seguros para personas trans, y es hablar de las experiencias de vida trans. Y es principalmente reconocer que no todas las personas nos podemos sentir cómodas con una asignación que realizaron de nuestra identidad de género a partir de nuestro sexo o de lo que teníamos entre las piernas al momento de nacer. Y esta, digamos, forma de poder ver también esta inconformidad frente a esta asignación que nos hicieron sin siquiera preguntarnos es una de las muchas respuestas que podemos tener como personas con experiencias de vida trans para poder explicar un poco también a qué es a lo que le apuntamos. Justamente este mismo término pues hace referencia a muchas formas en las que podemos ser trans, o sea, quizás es muy común que puedan escuchar palabras como transgénero, transexual, transformista, como diferentes categorías de lo trans que históricamente pues han tenido un peso y que han posibilitado también en algunos momentos la garantía de unos derechos, y por eso mismo también pues esto explica de manera inmediata también la diversidad tan amplia que hay de tránsitos y de poder transitar, o sea, no todas las personas lo hacen a la misma edad, no todas lo hacemos por la misma razón, no todas lo hacemos con las mismas características o los mismos fines, porque es una experiencia propia también de reconocer diversas situaciones y realidades que vivimos las personas. Por eso mismo también este término pues busca también darle como un sentido mucho más amplio, lejos de estas categorías que intentan como plantear que las personas trans vamos de un punto A al B. Realmente las personas trans vamos de un punto A al Z, al igual que la diversidad que hay en personas cisgénero. Asimismo también podemos entender y comprender un poco de la diversidad tan amplia que hay de tránsitos y que podemos encontrar en este concepto y enfoque de experiencias de vida trans. Nos han enseñado desde pequeños que existe blanco y negro en la vida en general, que todo es o blanco o negro, y eso no es tan cierto. Nos han dicho, por ejemplo, que hay ciertas características
que están muy relacionadas con los genitales que tenemos. Entonces, si nace con pene, el bebé es un niño y por lo tanto le va a gustar el color azul y va a tener unos olores específicos que le van a gustar y unos sabores y unas texturas y unas profesiones, unos deportes, absolutamente todo ya está un poco configurado y definido a partir de los genitales que vemos en alguien que recién nace. Y eso nos ha puesto en dos cajitas, una cajita de hombres y otra cajita de mujeres, de lo masculino y de lo femenino. Pero como en los temas de raza, de racialización, nada es ni tan blanco ni tan negro. Nadie en nuestro país es totalmente blanco o totalmente negro. Las razas y todos los temas, digamos, de étnicos, raciales, han ido evolucionando y se han ido transformando y somos una mezcla de 80.000 cosas, de 80.000 lugares, de 80.000 tipos también culturales que se nos van atravesando por el cuerpo. Y eso mismo pasa con el género. Entonces, eso que nos han dicho que antes era solo blanco y negro, solo hombre o mujer, pues no es tan así. Un ejemplo muy sencillo. ¿De qué color es el vestido del Divino Niño Jesús del 20 de julio? Rosado. ¿Y de qué color es la túnica de la Virgen María? Esa es azul. Azul. Durante muchos años el rosado era el color de los niños y el azul de las niñas. Y eso no fue algo natural, no fue algo que viniera en el ADN de quién es hombre o quién es mujer. Simplemente fue algo cultural, que después cambió. ¿Quién empezó usando tacones? Los hombres. Un rey, que era el rey Sol. Y luego, cuando llega la Revolución Francesa, dicen, nadie debería usar tacones porque es un símbolo de la burguesía, y luego, de la monarquía, perdón, y luego de eso, las mujeres empiezan a adoptarlo como una reivindicación y cogen los tacones para ellas como una de las prendas más que han ido adaptando de la vestimenta masculina. Entonces los tacones y los zapatos y los pantalones estaban hechos inicialmente para los hombres. Y hoy por hoy las mujeres usan tanto tacones como pantalones. Esos son elementos, digamos, estéticos que nos ayudan a comunicar un mensaje de lo que somos y con que nos sentimos a gusto. Una persona trans es aquella persona que no se siente a gusto con esos elementos estéticos, performativos, de las características del relacionamiento con otros que están medidas por lo que le dijeron en el momento del nacer que iba a ser su esquema. Entonces le dijeron que tenía pene, pero no se siente a gusto con todo el resto del listado de cosas que se le adjudicó sin su consentimiento. Hacemos un montón de cosas sin el consentimiento de los bebés, como abrirle los oídos, las orejas a las niñas, a quienes nacen con vulva, sin su consentimiento. Es un tema meramente de género. Y así se van criando a las personas con un montón de cosas que no son con su consentimiento. Algunas personas nos sentimos a gusto con eso y otras definitivamente no. Algunas personas les gusta un helado y otras no les gusta. Y pasa lo mismo con el género. Puede que yo no me sienta a gusto con esas características estéticas que me han dicho que debo tener. Y me gusta más otras que corresponden a lo que han dicho que debería tener una persona con el sexo opuesto. Entonces las personas que transitan por el género son las que se mueven un poquito o mucho de esos elementos que han dicho que deberían ser así o asá. Considerando la importancia que tiene el autorreconocimiento en estas luchas y resistencias, pregunté a Dane sobre qué proceso se ha llevado a cabo para lograr ese autorreconocimiento que ha permitido consolidar este concepto de experiencias de vida trans. Yo creo que el reflejo más grande de eso es las mismas formas de funcionar del activismo trans. O sea, no es una cosa homogénea, sino ha sido más bien como una apuesta de una lucha en común. Y esa lucha en común ha tenido y ha implicado el reconocimiento durante los últimos años de un movimiento que le apuesta por la garantía de los derechos que históricamente se nos han sido negados, vulnerados o incluso arrebatados por el hecho de hacer un tránsito en nuestras experiencias de vida. Y pues eso también como que parte de este reconocimiento, pues como propia del ser y de vivir el género.
yo creo que la parte también como más interesante de esta forma de ver la diversidad de los tránsitos en amplio, pero de poder acogernos bajo una sombrillita que es, por ejemplo, estas experiencias de vida trans, pues nos permite reconocer también como derechos como la libertad o la autonomía o libre desarrollo de la personalidad que debemos tener todas las personas. Si bien estas luchas han permitido llegar a conceptos como el que mencionamos de experiencia de vida trans a partir del ejercicio de la Fundación GAT, que fortalece el autorreconocimiento y la identidad para las personas de este colectivo, también han surgido ciertas preocupaciones alrededor de algunos grupos sociales en los cuales se ejemplifica de manera burlona cuando las personas se autoperciben como cosas, animales o incluso cambian su edad. Ante estas burlas le pregunté a David cómo manejarlo de manera pedagógica en estos grupos sociales. Hay dos formas de manejarlo, desde la empatía y desde la ley. Desde la empatía es poniéndote en el lugar de los demás y decir, ok, yo reconozco que hay otra persona adulta, autónoma, o bueno, también puede ser un niño, niña, una persona adolescente, una persona que en su convicción hacia sí misma se siente identificada con algo que le ha implicado un montón de violencias porque la sociedad se lo ha negado. No hay violencias contra una persona que o contra un grupo poblacional de personas que se sientan animales, ¿sí? Porque no existe como tal eso, ¿sí? Habrá habido 1 o 2 casos en el mundo, pero no es que sea un proceso identitario. Si uno parte de la empatía, reconoce que hay una vivencia que está sintiendo un grupo grande de la sociedad que le ha implicado ser obligado a la pobreza, a la violencia y a los lugares de exclusión absoluta. Pero por el otro lado está la ley, y la ley dice, ¿es legal o es ilegal? Entonces es muy sencillo, ¿es legal o ilegal tener relaciones sexuales con una persona menor de 14 años? Es ilegal, punto. Eso no tiene ningún matiz. Abusar, tocar, acercarse forzosamente a una persona menor de 14 años es un delito. No hay nada que lo matice. En esa medida no hay punto de comparación entre el proceso identitario de una persona con su género con un comportamiento absolutamente delictivo que es la pedofilia. No tiene nada que ver. Si la persona se autorreconoce como perro o como gato, pues seguramente va a necesitar un acompañamiento psicológico, va a necesitar otro tipo de procesos que van a derivar de dónde viene ese tipo de comportamiento. Pero además, ni el perro ni el gato son sujetos de derechos, digamos, en la lógica de los seres humanos, o con las responsabilidades que tenemos los seres humanos. Y por lo tanto, pues ahí no hay una discusión tampoco basada desde la ley. Retomando el concepto del cual hablamos al principio de este capítulo, el de naturalización espacial y la importancia que tiene al autorreconocimiento y a la identidad para su superación, particularmente en aspectos laborales, es importante destacar que desde las 3 primeras intervenciones identificamos algunos elementos comunes que, ya sea desde lo empírico o desde lo teórico, permiten avanzar en cuanto a la coherencia que hay alrededor del entendimiento que tenemos sobre qué es ser trans o qué significa lo trans en general. Ahora, desde una perspectiva social y cultural, hay 2 elementos bastante importantes a destacar. El primero es la creación de nuevos conceptos como las experiencias de vida trans, que acercan a un mayor entendimiento sobre el flujo y la diversidad que puede tener una experiencia de vida trans, no necesariamente pasar de un punto A a un punto B, como lo mencionaba Dane. Por otro lado, hay grandes retos en pedagogía sobre qué diferencias hay entre género, sexo, orientación sexual, entre otros, así como lo mencionamos en el capítulo anterior, ya que estos pueden tener un impacto sobre esas experiencias de vida y el entendimiento de las personas externas al colectivo. En ese sentido, se puede concluir que hay un avance en cuanto al entendimiento y el autorreconocimiento de lo trans, una visión un poco más consolidada, pero aún con grandes retos para poder superar la naturalización espacial en cuanto al campo laboral. Agradezco a todas las personas que con su opinión aportan al desarrollo de este podcast. Agradezco a Héctor Morales por el apoyo en la grabación de este material. Agradezco a 50 Sounds, banco de audio donde son tomadas las pistas de ambientación. Esto es Estéreo Trans. Hasta la próxima.